Hola, mi nombre es Javier Montaño, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de computación. En esta presentación compartiré los resultados de mi consulta sobre la investigación del componente de fundamentos de base de datos, titulada La importancia de las bases de datos en las organizaciones y en la selección del bloque estructura de un sistema gestor de base de datos. Bien. Primeramente, ¿qué es una base de datos? Bueno, pues una base de datos es una herramienta que nos permite recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre productos, sobre personas, sobre pedidos y demás cosas. Y muchas bases de datos comienzan como una lista simple en una hoja de cálculo, por ejemplo, como un archivo Excel o incluso en un programa de procesamiento de texto. Y bueno, a medida de que su tamaño aumenta, pues empiezan a aparecer dificultades e inconsistencias en los datos. Eh, Algo que decir es que las bases de datos pueden ser tan simples como una lista de contactos en nuestros teléfonos móviles o muy complejas como los sistemas de gestión de base de datos en los gobiernos, en los bancos, en las universidades y demás. Bueno, pues si nuestro propósito es facilitar el manejo de los grandes volúmenes de información, dentro del entorno empresarial, la información es muy valiosa. Entonces, las bases de datos en sí se convierten en una gran herramienta para la gestión eficiente de los datos. Entonces, dentro de las empresas se genera y recopila una gran cantidad de información sobre clientes, sobre productos. También entra el papel de las ventas y las finanzas. Pero algo para entenderlo es que en el caso de los clientes, bueno, pues las bases de datos se utilizan para almacenar y clasificar la información específica de cada cliente. Un nombre, un apellido, un número telefónico, un número celular, una dirección y demás. Todos estos datos son muy importantes para cada selección en nuestra organización, para que se pueda almacenar de una forma eficiente y segura. La importancia en distintos tipos de organizaciones. Bueno, tenemos algunas organizaciones. La primera sería la empresa comercial Amazon. Bueno, pues Amazon en sí se utiliza como una compañía para compra y venta y el cual procesa millones de transacciones y que ofrece servicios también personalizados a los clientes. Utiliza Aurora y el DynamoDB, es decir, dentro de la especificación del AWS, que es el Amazon Web Service. Bueno, el Amazon Web Service es una plataforma integral y constante evolución de la computación en la nube. Bueno, pues si Amazon esto exitosamente logró lanzarlo para proporcionar a las organizaciones servicios informáticos esenciales a través de Internet. En sí, estas bases de datos, el Amazon Web Service, bueno, ofrecen una base de alto rendimiento, segura y confiable, lo más principal que se necesita para estos casos. También tenemos como las instituciones educativas dentro de esto que alberga la UTPL, la Universidad Lojana. Bueno, aquí los sistemas académicos gestionan información sobre matrículas, sobre las calificaciones de los estudiantes, las asistencias. Bueno, y esto facilita la administración académica. También dentro de los bancos, algunos bancos son asociados con Asobanca. Bueno, esta es una base de datos que gestiona cuentas, transacciones y préstamos. Bueno, esto garantiza seguridad y precisión. Y algo muy importante es dentro de los hospitales, por ejemplo, como las historias clínicas y gestión de pacientes de Solca de Quito, la cual se refiere a que el objetivo principal es registrar los datos relacionados con la salud o enfermedad de una persona, para lo cual este hospital en Quito, Solca, está implementando un sistema de gestión hospitalaria denominada GIS. Bueno, y esto es una plataforma que integra y administra todas las operaciones del hospital, incluyendo los procesos clínicos, administrativos y demás. Las bases de datos en sí son muy esenciales para almacenar y procesar información en todo tipo de organizaciones. Dentro de nuestro país, Ecuador,
también alberga lo que es el SRI, que es una base de datos que administra la información tributaria. Mientras que también tenemos otra organización que es el IES, asociaciones gubernamentales, que mantienen la base afiliadas usadas por el INEC. Y bueno, esto es para procesos estadísticos de empleo. En estos casos se puede observar y denotar que las bases de datos contribuyen a la toma de decisiones, a la eficiencia operativa y algo muy importante, a la seguridad de la información. ¿Cuál sería su estructura y funcionamiento? Bueno, un sistema gestor de base de datos es el software que permite crear, gestionar y administrar todo lo que se refiere a la información en una base de datos. Y aquí, bueno, sus componentes principales incluyen el motor de almacenamiento. Bueno, aquí esta sección guarda los datos. En cambio, el procesador de consultas interpreta las órdenes del SQL. También tenemos el catálogo de metadatos. Bueno, esto describe la estructura de los datos. El administrador de registros aquí controla los accesos y las transacciones. Y algo muy importante que son las utilidades de datos, es decir, que asegura la disponibilidad de la información. En conjunto, todos estos elementos permiten que el sistema gestor de bases de datos funcione de una forma ordenada, segura y confiable, que es lo más importante que se busca como usuario final. Mientras que las funciones, bueno, esas funciones principales incluyen la definición y manipulación de los datos, como la seguridad y la integridad, bueno, y el control de concurrencia y la recuperación ante fallos que existen muy a menudo. Bueno, esas funciones permiten una gestión organizada y segura de la información. Por ejemplo, como la definición de datos. Bueno, aquí creamos y modificamos la estructura de nuestra base de datos. También tenemos lo que es la manipulación de datos. Bueno, que aquí podemos insertar, actualizar o incluso eliminar registros en nuestra base de datos. Podemos también controlar la seguridad e integridad. Bueno, y esto aquí podemos nosotros restringir los accesos y mantener siempre la coherencia y la fiabilidad de la información. Podemos también decir que el control de concurrencia es el que permite que varios usuarios trabajen al mismo tiempo sin errores. Al mismo tiempo puedan trabajar desde cualquier lugar sin ninguna dificultad. Y por último, la copia de seguridad y recuperación, que es una de las más importantes, bueno, que esta garantiza que los datos puedan recuperarse ante cualquier fallo o amenaza. Por ejemplo, en una universidad, como ya lo mencioné, el sistema de bases de datos evita que al eliminar, por ejemplo, un estudiante, se borren accidentalmente, puede ser, sus calificaciones. Y aquí, bueno, nosotros aseguramos la integridad de los datos. Dentro de los metadatos y el catálogo de datos, bueno, los metadatos prácticamente son datos sobre los datos. Y aquí describe la información que se almacena en la base. Los metadatos son datos sobre los datos y su administración se realiza en el catálogo del sistema. Bueno, y esto permite conocer la estructura interna de cada tabla en específico y para los cuales existen diferentes tipos, como los técnicos, bueno, que aquí detallan formatos y los tipos de archivo. También tenemos los operativos, que aquí indican cómo y cuándo se usan los datos. También tenemos los administrativos, bueno, que aquí nosotros establecemos nuestras políticas y las regularidades y normas. Y últimamente los empresariales, bueno, que esto explica un contexto dentro del negocio. Una reflexión final. Bueno, en conclusión, los sistemas de gestores de base de datos son herramientas esenciales para administrar información de manera segura, eficiente y sobre todo confiable. Comprender todos estos componentes, funciones y el uso de los metadatos permite que nosotros podamos relacionar esos conceptos con los temas que se abordó en clases como los niveles de abstracción y la arquitectura de acceso a datos. Eso sería todo. Muchas gracias.